Muy bien, aquí está la plataforma y vamos a revisar entonces los links entre todos, ¿vale? Y vamos, los links los vamos deteniendo en algunos puntos y ahí vamos a ir interviniendo, ¿de acuerdo? Entonces miremos los videos de Le Corbusier, aquí está. Vamos a mirar. Seguro que si te pregunto si conoces a Casalbán de Meredith Gris, no tienes ni idea de quién te estoy hablando. Pero si te digo que su talento le valió ser considerado como una de las figuras más destacadas de la arquitectura moderna, junto a Joyce Wright, Oscar Niemeyer o Mies van der Rohe, hoy en Arquitectos hablamos del gran Le Corbusier. Por cierto, ¿quieres saber por qué se le llamó Le Corbusier? Al final de este vídeo te lo cuento. Hola, mi nombre es Elena de Frutos, soy arquitecta y este vídeo pues, forma parte de una serie de la que estamos hablando de grandes arquitectos y diseñadores. Si quieres que hable sobre alguno en concreto, solo tienes que escribírmelo en los comentarios y poco a poco por esta sección irá ampliándose. Y si eres nuevo en este canal y te interesa saber más sobre arquitectura y diseño desde un punto de vista práctico, pues te animo también a que te suscribas. Y ahora sí, empezamos. Le Corbusier. Le Corbusier nació el 6 de octubre de 1887 en La Chaux-de-Fonds, Suiza, y creció en un hogar donde el trabajo y el arte se llevaban de la mano. Su padre era un artesano que se dedicaba a lacar cajas de relojes y su madre era una gran pianista y profesora de música. Crecer en este ambiente pues propició su gusto por las artes y ya en 1900 inició sus estudios como cincelador en la Escuela de Arte de La Chaux-de-Fonds. En principio tomó el camino de la pintura y de hecho nunca lo abandonó, pero inmediatamente la arquitectura se apoderó de él. Incluso en 1905, con tan solo 18 años de edad, diseñó su primer edificio, una vivienda unifamiliar que estaría destinada a un miembro de la Escuela de Arte. Algo importante que influiría en la forma de proyectar de Le Corbusier fue su participación durante más de un año en el estudio de Auguste Perret, uno de los grandes pioneros de la construcción con hormigón armado. También le influiría mucho su etapa viajera, en la que visitó Rumanía, Turquía, Grecia e Italia, regresando nuevamente a París, donde trabajaría como profesor en la Escuela de Arte. Siempre fue un gran defensor de la cultura en todos sus aspectos, por lo que también se dedicó a escribir, lo cual le catalogó como polémico, innovador e influyente. De hecho, en 1918, junto al pintor Amadeo Filfant, publicó el libro Más allá del cubismo, comenzando así un movimiento conocido como purismo. Y además de esto, creó una revista que llevaba por nombre L'Esprit Nouveau. Y desde allí, pues creó toda esta polémica por sus fuertes críticas. El purismo considera que el cubismo se ha quedado, dígase de él lo que se quiera, en arte decorativo, en adornismo romántico. La obra no debe ser accidental, excepcional, impresionista, inorgánica ni pintoresca, sino todo lo contrario, general, estática y expresiva de la invariante. Principales obras de Le Corbusier. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pausa. Entonces miren que él fue representante, ¿cierto?, del movimiento del purismo. Y el purismo, pues, como su misma palabra lo indica, es una característica, un movimiento que se caracteriza por despojarse de todo tipo de ornamentación, ¿no? Las formas más simples, las formas más puras, ¿sí? Que el edificio sea una expresión en sí misma. Se despoja de todo tipo de ornamentación, como se ha visto, eh, según la filosofía de la Bauhaus, también se destaca en que la función da la forma, ¿de acuerdo? Entonces miren que esa es una de las características principales del purismo. Aquí me va a permitir compartir estas, que hay unas diapositivas también que nos hablan sobre el purismo, ¿no es cierto? Entonces miremos esas características principales del purismo. Antes de seguir avanzando, vamos deteniéndonos en algunos aspectos. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí el purismo se puede destacar, por ejemplo, mire. Entonces, se puede considerar que es un movimiento que va más allá
del cubismo, ¿sí? Entonces, mira, aquí hay una palabra clave que dice propone la adaptación de la forma a la función. ¿Sí? Eso ya lo hemos estudiado en la Bauhaus. ¿Sí? La estética de la máquina como paradigma de belleza y la abstracción geométrica en reemplazo de la emoción y la expresividad. ¿Cierto? Entonces, es la forma geométrica más pura en su máxima expresión. ¿Sí? Ese, digamos, se caracteriza el cubismo por manejar estas geometrías puras, limpias, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿no es cierto?, de la obra de Le Corbusier. Por acá al final hay unas características también bien importantes, que es, miren, las formas simples y armonías comprensibles, estructura geométrica, orden compositivo, que lo vamos a ver en el libro de análisis de la forma, lo vamos a exponer ahorita en la segunda parte de la sesión, similar a la exactitud de las máquinas, proclamando qué forma debería seguir la función. Esas características que ya son, ¿no es cierto?, conocidas, ya las hemos tratado. Entonces vamos a volver al video para seguir mirando estas características de la obra de Le Corbusier. ¿Hay alguna intervención por ahí? ¿Alguien de pronto quiere opinar algo? Durante los años 1922 y 1924, Le Corbusier desarrolló la Villa Le Lac, en Suiza, que fue la vivienda destinada a sus padres, y es un gran ejemplo de lo que significa la arquitectura moderna en su época. Posteriormente, en 1923 y 1925, construiría una moderna vivienda conocida como la Maison La Roche, ubicada en París, y luego vendría la Casa Guite, nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entre los años 1930 y 1932 desarrolló el inmueble Clarté, Ginebra, que de nuevo ha sido incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Uno de los primeros encargos en Francia fue el llamado UNIP d'Habitation, levantado en Marsella. Su diseño correspondía a una especie de ciudad-jardín vertical, como él mismo lo denominó, y este importante complejo, construido entre 1946 y 1952, cuenta con una pista de atletismo de por lo menos 300 metros. Todo esto en la azotea, además de un gimnasio, enfermería y guardería. Justo en el año 1950, Le Corbusier también diseñó el complejo de Capitolio de Chandigarh, India. Otra de sus grandes obras, que tampoco pueden faltar en esta selección, es la capilla de Notre-Dame-du-Haut, en Rochamps, Francia, que fue construida entre 1950 y 1955 y es empleada para el culto católico. De hecho, es de lo más extraordinario que se ha podido construir en la arquitectura religiosa del siglo XX. Este templo, aunque no sigue fielmente el estilo del arquitecto franco-suizo, ya que cuenta con paredes gruesas, curvas y ventanas pequeñas, empieza también otro movimiento llamado brutalismo. Como en arquitectura mi principal objetivo es darte herramientas para conseguir mejores hogares, quiero detallarte una de sus más reconocidas viviendas, que no es otra que la Villa Savoie. Entonces, miren, voy a hacer aquí una pausa, ¿cierto? Mire que en esta parte, esa es la importancia, ¿no?, de la evolución del pensamiento de un arquitecto. ¿Sí? O sea, ustedes, digamos, le invita a que no se casen con un solo estilo, una sola corriente, sino que miren que pueden explorar. O sea, ese es el reto del arquitecto del siglo XXI, de ser ecléctico, ¿sí?, de poderse adaptar a múltiples estilos, a múltiples formas, ¿cierto? Entonces, miren, y más aún en esta época vertiginosa de la globalización, ¿no es cierto?, de la producción sistemática, entonces, y más que todo ahora en la era digital, es donde ustedes tienen que ser muy adaptativos. Entonces, miren que Le Corbusier aquí dio unos pasos de un nuevo movimiento de la arquitectura que no tiene nada que ver con la corriente funcionalista. Paredes gruesas, curvas y ventanas pequeñas, empiezan también otro movimiento llamado... Ahora bien, vamos a ver una de las obras más representativas de Le Corbusier, ¿no?, que es la Villa Savoie, ¿sí? Digamos, indica los principios, ¿no es cierto?, de la arquitectura funcionalista que impartió Le Corbusier. Quiero detallarte una de sus más reconocidas viviendas, que no es otra que la Villa Savoie, ubicada en Francia, y que fue construida en el año 29.
y que es considerada de alguna forma el paradigma de Le Corbusier con respecto a la vivienda como un lugar para habitar. La Villa Savoye es el resultado del encargo de la familia Savoye. Pierre Savoye, que era director de una compañía de seguros, y su esposa Eugenia, que quería una casa para relajarse los fines de semana y recibir amigos. Conocían el trabajo de Le Corbusier a través de sus amigos americanos Henry y Barbara de Villiers-la-Brie. Así que no dudaron en contactar con Le Corbusier en 1928, el cual los describe como unos clientes completamente desprovistos de prejuicios, ni modernos ni antiguos. El anteproyecto de la vivienda, con la forma de una caja sobre pilotes, es rápidamente aceptada por los Savoye, pero el presupuesto inicial de la villa pues, es demasiado alto. Así que le tocó realizar distintas variantes para llegar a un borrador final que se asemeja bastante a la versión original. Como puedes ver en las imágenes, la Villa Savoye presta atención a la policromía. De hecho, la planta baja está pintada de color verde oscuro, el color de la hierba, buscando de esta forma fundirse con el terreno y darle ligereza de edificio. La villa se habitó en 1961, pero enseguida aparecieron los temibles defectos y goteras. Así que en los siguientes meses, pues, la vivienda necesitó diferentes reparaciones. Le Corbusier no se interesó mucho por estas reparaciones técnicas, a pesar de los gritos y cartas de la familia Savoye, que al final, pues, estas cartas se han hecho públicas y en ellas podemos ver por dónde les entraba todo el agua. Pero hablemos un poco más de la vivienda. Desde el exterior, la villa, como ves, desprende originalidad y modernidad, sobre todo con 4 fachadas blancas casi idénticas, atravesadas por ventanales horizontales y sin interrupción. Recuerda por un momento que estamos hablando de 1929. La planta primera de la casa se coloca sobre una rejilla regular de pilares, mientras que su planta baja se ve reducida, de manera que un coche pueda circular alrededor de la planta baja y de esta forma llegar hasta el acceso. Le Corbusier diseñó la casa en torno a 2 principios fundamentales. En primer lugar, el paseo arquitectónico materializado por una rampa, que parte desde la planta baja para terminar en el solarium en el nivel superior. Y el segundo, la incorporación de un patio ajardinado y una cubierta verde. Aparte de cumplir estos principios, reúnen los 5 puntos de la arquitectura que resultaron un manifiesto en su propia autoría. Este manifiesto representa una importante innovación conceptual para la época, ya que se basa en aprovechar las nuevas tecnologías constructivas, especialmente usando el hormigón armado, material que hasta entonces, pues, de alguna forma se seguía disfrazando con piedra esculpida o con molduras. Estos 5 principios representaron su fundamento teórico principal. Bueno, muy bien. Entonces, aquí sí necesito especial atención a los 5 principios básicos de la arquitectura moderna, ¿sí? Los cuales los aplicó Le Corbusier. De hecho, se podría considerar que los fundó porque él es considerado el padre de la arquitectura moderna por muchos, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a volver a la pantalla en este momento. Necesito identificar, a ver, reacciones. ¿Cómo están por ahí de reacciones? A ver. Muy bien. Oscar, Daniela, ¿no están por ahí? Bueno, muy bien. Oscar, Daniela. Bueno, pues miren que la participación es importante. ¿Sí? Bien. Bueno, nos falta Daniela, no está participando. Ya, perfecto, muy bien. Perfecto, ya todos están conectados. Muy bien, entonces voy a volver a compartir pantalla para que miremos estos 5 principios fundamentales que espero que ustedes los comprendan, los anclen, ¿no es cierto?, lo más profundo de su intelecto, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces vamos a indicar. Y con el que incluso desarrolló su propio lenguaje arquitectónico. Primero, la planta baja sobre pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, como sucede en la calle, pertenece al automóvil. Y el coche pues, necesita tanto circular como aparcar. Por ese motivo, pues, la vivienda se eleva sobre pilotes y así permite la circulación de los vehículos. Además, de esta forma, pues ofrece cierta libertad para disfrutar un poco más de la planta baja. El segundo punto es la terraza-jardín. Para Le Corbusier, la superficie que ha sido robada a la naturaleza por la vivienda debe ser devuelta de alguna forma, y en este caso lo hace en el jardín de la cubierta del mismo edificio, convirtiéndose esta cubierta pues, en un espacio verde para Perdón, voy a detenerme aquí en este primer principio, ¿cierto? De los pilotes en planta baja. Como se dan cuenta,
este es un tipo de vivienda netamente funcionalista y el vehículo es algo esencial, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en los proyectos con una visión más pensada en lo humano que en lo vehicular, que en la vida de máquina, ¿sí? Ya prácticamente el primer piso se destina para áreas más que del vehículo, para áreas que permitan una integración, sobre todo en equipamientos, una integración social o comercio, bueno, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, eso ya se lo deja a consideración del análisis que del lote y de la orientación de los profesores, pero por lo general, ¿no es cierto? En algunos casos, se puede, no es necesario de que todos los equipamientos en tercero tengan que tener parqueadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, si se piensa desde el vehículo, estamos generando una ciudad otra vez industrializada, cuando a nivel urbano probablemente se pueden plantear unas áreas para vehículos y que principalmente esos equipamientos tengan una connotación peatonal, ¿cierto? Entonces fíjense que en ciudades, por ejemplo, como Barcelona y muchas otras, ya restringen incluso la entrada de los vehículos en ciertas áreas donde hay equipamientos, ¿sí? Entonces no es ya una ley de que necesariamente el vehículo tiene que llegar exactamente ¿cierto? Hasta el equipamiento, sino imagínense en esa cantidad de vehículos, por cada equipamiento y estamos incentivando de esta manera una ciudad industrializada del vehículo. Si bien es cierto, el vehículo es importante, pero a nivel urbano se pueden generar estrategias. Sí, pero desde la arquitectura funcionalista, miren que es algo fundamental el vehículo. Entonces miren que se empieza a pensar desde esta planta baja. ¿Sí? Entonces por eso, miren, es algo supremamente racionalizado, modulado. ¿Sí? Entonces esa es una de los pilares, ¿no es cierto?, en la planta baja, planta La calle libre. pertenece al automóvil y el coche pues necesita tanto circular como aparcar. Por eso a la naturaleza, por la vivienda. La cubierta de jardín sí es un concepto que de hecho se ha llevado hasta en la actualidad. Ustedes miran las obras de Giancarlo Massanti y muchos arquitectos, digamos incluso latinoamericanos, están manejando en algunas de sus obras el concepto de las terrazas verdes. ¿Sí? Es un concepto que ha tenido una fuerza considerable en este periodo de la arquitectura. Pero miren que ya se ha pensado desde antes, ¿sí? Con el noble propósito, lo que dice aquí el principio de Corbusier es de devolverle a la naturaleza el espacio que se le ha ocupado. Debe ser devuelta de alguna forma y en este caso lo hace en el jardín de la cubierta del mismo edificio, convirtiéndose esta cubierta pues, en un espacio verde para disfrutar, pero además mejorando el aislamiento térmico de esta quinta fachada. El tercer punto es la planta libre. A partir del uso del hormigón armado, nos permite generar una estructura independiente que de alguna forma nos deja distribuir las plantas de forma independiente. El cuarto punto es la fachada libre. De la misma forma que nos hormigón armado... La planta libre me permite una flexibilidad espacial, ¿sí? Permite modular espacios, permite que prácticamente el usuario defina, ¿no?, cómo se van a configurar esos herramientas acorde a la modulación estructural que se ha planteado. Entonces miren que nos quedan 10 minutos, entonces si se corta la transmisión, entonces ya les envío al WhatsApp y al correo la invitación para esta segunda parte, ¿listo? Entonces aprovechemos al máximo lo que dura el video, ¿listo? Lo que dura la transmisión antes de enviar una segunda invitación. Nos permite generar una estructura independiente que de alguna forma nos deja distribuir las plantas de forma independiente. El cuarto punto es la fachada libre. De la misma forma que nos da libertad a la hora de distribuir las distintas plantas, este hormigón armado, estas estructuras de hormigón armado, liberan de alguna forma la carga portante que hasta ese momento habían tenido las fachadas. De esta forma le dan mucha más libertad en su composición. Y el quinto punto es... Entonces miren, el tema de la fachada libre, o sea, como lo acaba de especificar aquí este documental, es precisamente evitar el uso de muros estructurales, porque miren, ya está el sistema de vigas y columnas, sino la estructura principal ya no son los muros portantes, entonces esta fachada ya queda
por decir algo, contenida entre la estructura, incluso también puede jugarse, ¿no es cierto?, de alguna manera para empezar a crear retrocesos, ¿sí? Se puede generar una fachada dinámica, se la puede liberar de esta forma. Entonces, la fachada libre, en pocas palabras, se refiere a que se la exime de toda función estructural, porque ya están el sistema de pórticos funcionando. ¿Sí? Si ustedes pueden darse cuenta en edificios arquitectónicos, sobre todo de, digamos, en mampostería, ¿no es cierto?, arquitectura en tierra, muros estructurales, sobre todo aquellas obras representativas que se pueden ver en los periodos de la arquitectura propia, puede ser del Imperio Romano, ¿no es cierto?, la arquitectura que se mira en la antigua Grecia, ¿no es cierto?, en las primeras edificaciones complejas, se puede ver que la mayoría de las construcciones, los muros son portantes, son estructurales. También miren acá ya estos muros, ¿no es cierto?, estas fachadas, estos cerramientos ya no cumplen una función estructural. Entonces miren, esta es otra de las características de la arquitectura moderna. ¿Listo? Vamos a continuar con... Sería la ventana alargada, que es un poco la continuación del punto anterior. Al liberar los muros exteriores de carga, las ventanas pues, pueden abarcar todo el ancho de la construcción y de esta forma mejoran la relación con el exterior y además permiten pues, la entrada de sol y de luz a los espacios interiores. Con base a estos puntos o principios, el gran Le Corbusier desarrolló gran parte de sus proyectos. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí se puede ver también el tema de las, ¿no es cierto?, de las ventanas, también se liberan, como ya los muros ya no tienen función estructural, miren, se pueden emplear grandes vanos, ¿sí? Entonces, miren, esta es otra de las características. Entonces, miren que comprendiendo estos principios, ya es mucho más fácil identificar los patrones de la arquitectura moderna, y a continuación les voy a indicar uno de los edificios representativos aquí en Pasto. Si me dicen cuál es, excelente por ustedes. A ver, si alguien me puede decir cuál edificios de los que se encuentran aquí en Pasto representa estos 5 principios de la arquitectura moderna de manera clara. Si alguien lo dice, pues nos puede dar ese dato final. Yo creo, pero no sé. ¿Quién? Yo, ¿no es el que está ahí en el Parque Nariño? ¿Cuál de todos? El del Banco Popular. Excelente, el edificio del Banco Popular. Ese cumple con todas las características, ¿no es cierto? Muy bien, Danielita, excelente aporte. Que también utilizó mucho en gran parte de su obra arquitectónica, la promenade arquitectónica, que significa que el edificio debe invitar a ser recorrido. Solo a partir de esto pues, se podrá comprender en su totalidad. Realmente el principio de paseo arquitectónico está inspirado en la arquitectura árabe, de la que Le Corbusier afirmaba que nos da muchas y variadas lecciones. Eso es importante, miren, el paseo arquitectónico, ¿no? La promenade. Entonces, mire que cuando ustedes estaban en segundo semestre, ya se les habló de la aproximación al proyecto. Entonces, mire que Le Corbusier maneja precisamente, ¿no?, una aproximación. No se trata únicamente de ingresar al proyecto de manera aleatoria, sino es pensado el recorrido para rodearlo, ¿sí? Entonces está pensada en ese paseo, tanto desde el exterior como en el interior, con los diferentes tipos de circulaciones. Entonces, la promenade lo que invita es a recorrer el edificio. Qué interesante que cada una de sus propuestas, por ejemplo, recupere estos conceptos, ¿no? Lo de la promenade, lo del recorrido del edificio, que invita a recorrer, ¿sí? Entonces, mire que, aunque es una arquitectura funcionalista, no deja de lado, de cierta forma, el goce estético, ¿no?, de poder recorrer y disfrutar de un edificio. Entonces, imagínense ustedes aplicando el principio de la promenade con criterios postmodernistas o de constructivistas. Entonces van a tener unos resultados supremamente interesantes en sus propuestas, ¿sí? Entonces no se olviden, por favor, del concepto de la promenade o del recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿algún comentario? Voy a volver al chat, para continuar con esta segunda parte.
Bueno, muy bien. Entonces, a ver cómo están esas participaciones, pulgares, deditos. A ver, Andrés Felipe está por ahí, Joan Samir, Evelyn, muy bien. Manuela, Daniela, Vanessa, Santiago, Kevin, Alison, Dubán, nos falta por ahí, Dubán. Así está. Bueno, muy bien, Gabriel. Alguien que quiera aportar, Oscar, muy bien, alguien que quiera hacer un aporte, una pregunta, una participación, aprovechando estos 2 minutos que nos queda de transmisión de esta primera parte. Profe, pues yo mirando que este tipo de arquitectura más que todo va enfocada a lo que es la tipofilia, ¿no? Que cómo demarca la tipología de un proyecto hacia el entorno. Pues es Excelente, lo que se marca él. excelente, excelente. ¿Usted podría explicar un poquito más el concepto que acaba de mencionar? Bueno, en sí la tipofilia, como le estaba acabando de decir, es más que todo cómo uno mediante un proyecto se relaciona con el entorno que tiene presente del contexto. Más que todo se puede relacionar como el arquitecto de Corbusier lo está relacionando por medio de transparencias, cómo se está mimetizando en la parte baja mediante el uso de colores, de texturas, más que todo, pues por eso entiendo por la tipofilia. Excelente, También el excelente. uso de las, Gracias. también el uso de las cubiertas verdes que decía, también podría ser, creo que podría estar relacionado con lo que decía Oscar. Excelente, miren, excelente concepto. Muchísimas gracias, muy valioso el aporte. Entonces, miren, hay dos conceptos, ¿no? Nos habla de la tipofilia, acabo de comentar usted. Oscar. Bueno, ¿Sí, profe? usted comentó, bueno, puede recordar el concepto, Tipofilia. la tipofilia es. Entonces, mire, tipofilia y topofilia también hay otro concepto, ¿sí? Entonces, Ah, disculpe, es topo. topofilia, ya. Ok, la topofilia, listo. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito de la topofilia, ¿de acuerdo? Ahorita, No, si es la segunda que, parte. en sí, la topo está relacionado con la topografía, ¿no? Sí, Eh, y tipofilia es cómo se relaciona el concepto del diseño con el entorno. entonces sí, el concepto de topofilia realmente es, sí, comprende también el tema de la topografía y es un poquito más amplio. Entonces, muchas gracias, Oscar, por este aporte que lo vamos a mirar en la segunda parte, vamos a tratar ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, ok, Listo. profe. Bueno, entonces, por favor reciban el enlace de la segunda parte y ya nos vamos a conectar. Muchas gracias.